Teleimpacto, lo que necesitas saber. En Aster nos sentimos satisfechos de contar con el centro de atención al cliente más grande, moderno y variado de todo el país. Tenemos un calificado equipo humano que les atenderá con relación a cualquier información que necesite sobre nuestros productos, estatus de nuevas instalaciones, reportes de averías, actividades y eventos. Como ustedes son muy importantes para nosotros, dependiendo de sus necesidades, clasificamos y atendemos cuidadosamente cada llamada. Esto deja como resultado un servicio exclusivo y confiable. Contáctenos desde Santo Domingo al 809-908-4000 y desde el interior sin cargos al 1-809-200-8330. Somos una empresa del grupo Medios Telemicro. Yo soy la estrella, soy Aster. Teleimpacto, lo que necesitas. Teleimpacto, lo que necesitas. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Les habla Leopoldo Espellar Anita y Agenda Nacional se complace en tener presente hoy, como le prometimos que trataríamos de hacer, al doctor Armando Armentero, por su condición de veterano miembro de la Unión Nacionalista. Arquitecto, nosotros somos dos de los más viejos. No, y sobreviviente. Porque ayer me estaba bromeando Danilo Clime, que cuando yo leí la lista de los miembros de Unión Nacionalista que estaban vigentes en aquella época, y yo iba diciendo los que ya no estaban vivos, yo decía muertos, y decía él que eso parecía como un parte de guerra, ¿no? Cuando la invasión aquella, ¿te acuerdas? Sí. Digo, pero un parte de guerra es, porque es una guerra contra el exterminio de la nación, y Unión Nacionalista y esos compañeros que ya no están con nosotros hicieron lo suyo. Entonces yo dije aquí que yo no podía quedarme callado cuando yo escuché al doctor Marino Vinicio Castillo en su última respuesta atribuirse a la Fuerza Nacional Progresista la gestación del Frente Patriótico, cosa que yo no les rechazo, pero no se puede ignorar la contribución de Unión Nacionalista. Y yo creo que fue tan destacada que la mención que hizo en su discurso de toma de posesión en 1994 el doctor Balaguer al surgimiento de una fuerza nacionalista, que lo intercaló ya al final de su discurso, porque él aprovechó precisamente para denunciar la trama de la fusión. Y decía él aquí, formalmente, señores y señoras, he concluido, sin embargo, pido permiso a esta concurrencia para referirme a algunos temas de actualidad, fuera de récord, como dicen los entrevistadores de los medios de comunicación. Dice, en los últimos días, o en los últimos meses, estamos hablando de agosto del 94, ha aparecido en el escenario nacional un movimiento nacionalista. ¿A qué obedece este movimiento? Obviamente a la intromisión foránea en los asuntos domésticos, de la República Dominicana. ¿Qué pasa hoy, me pregunto yo, en el mundo con la República Dominicana? ¿Qué está pasando? Entonces hay denuncias como en un contrato que aprobó el Congreso se había incluido una cláusula que decía que este contrato estaría vigente, no obstante que la República Dominicana pueda ser llevada a fusión con otro país. Entonces él decía, ¿y cómo se les pasó a ustedes esa cláusula que pusieron los banqueros? Y obviamente ahí ya
una intención de fusión, cuando los banqueros se están cubriendo de la posibilidad de esa fusión en cuanto a sus intereses como banqueros. Entonces él lo denunció en esa oportunidad. Pero cuando él menciona que hace pocos días, hace poco tiempo, que surgió un movimiento nacionalista, se refería a Unión Nacionalista. Sí, ese movimiento en una u otra forma ya se había estado manifestando desde hacía mucho tiempo, pero realmente como con ese nombre y con ese propósito bien definido, hasta ese momento no había hecho presencia, aunque muchos de los que formamos ese movimiento originalmente ya veníamos arrastrando actividades de todo tipo en defensa de la nación, ¿no? Sí, porque nos íbamos despertando a la situación poco a poco y nos íbamos juntando, ¿no? Porque gracias a Dios que tuvimos aquella oportunidad de encontrarnos. Yo quisiera leer una partecita de este documento porque creo que es revelador de lo que fue la contribución que el movimiento de Unión Nacionalista hizo. Y yo recuerdo que nosotros tuvimos una intervención ya en la etapa crítica del proceso electoral y se organizó una comparecencia nuestra en Radio Televisión Dominicana, en cadena con todos los canales del país. Todos los canales del país se fueron poniendo en cadena. En cadena. Y fue una cuestión casi espontánea, imprevista, que el país entero tuviera prácticamente en esos momentos con la orientación de ese grupo, que muchos de los que estuvieron ahí y de los que hablaron ese día, porque todos los que estaban ahí presentes dijeron alguna palabra, muchos ya no están con nosotros. La mayor parte. La mayor parte. Pero hay otro detalle, que es que el país amaneció lleno de banderas, a propósito precisamente de esa intervención nuestra en cadena. Y para darle el mérito, fue el general Rojas Tabar, de la base aérea de San Isidro, según las informaciones que yo tengo, quien se encargó de llenar el país de banderas dominicanas. Y también fue una cosa espontánea, porque yo recuerdo que en esa época yo iba casi todos los días a hacer unos programas con Maximito Veragoico, sí, que estaba en ese grupo también. Sí. Y me dice Maximito Veragoico que al día siguiente él fue a La Romana, donde tenía una hija estudiando allá en la escuela esa que hay ahí. Y en el camino y en todas partes encontró que habían banderas puestas, pero una cantidad de banderas mucho más que la que normalmente se ponen en los días de la patria, que se dice pongan la bandera. Y incluso vio tanta bandera que a la entrada de La Romana se paró y preguntó a una persona, ¿y qué es lo que pasa aquí que hay tanta bandera? Y le dijo, no, eso fue unos señores que hablaron en la televisión anoche y dijeron, y todo el mundo ha puesto la bandera, y él estaba completamente sorprendido de que eso se hubiese generado espontáneamente. Pues eso se produjo en el país entero. El país entero. Sí. Y yo quiero leer entonces esto con tu permiso, muy brevemente. Dice, la corrupción, afectando por igual a partidos políticos y a los gobiernos que se extraen de estos, corroe la democracia dominicana, permitiendo que las ofertas electorales reivindicativas y los mandatos populares que las legitiman sean convenientemente dejados de lado a instancias y conveniencias de grupos interesados. De esta manera se corrompen las instituciones y los hombres que las representan. El Congreso Nacional y la Justicia, en un largo proceso de varios decenios, se han constituido en un mercado acomodado a la preservación de intereses
y un vergonzante tráfico de legislaciones, sentencias y descargos. La negación de justicia es una situación generalizada que contribuye a la tensión imperante en la sociedad. El país no reacciona y guarda silencio. ¿Por qué? Porque los dominicanos sienten y padecen la crisis, pero no pueden vislumbrar sus causas verdaderas. Una gran confusión deliberadamente sembrada inhibe su capacidad de respuesta. La voz de connotados economistas, politólogos y sociólogos convertidos en propulsores de la venta del país dan cátedra de conducta social y económica desde todos los medios de comunicación, sembrando confusión en los dominicanos. En esta coyuntura difícil surge la demanda de las reformas y transformaciones de las instituciones fundamentales de la sociedad que realmente lo necesitan. Los deseos legítimos de democratizar las instituciones dominicanas son aprovechados para sembrar las versiones modernas del entreguismo. La prudencia y la sabiduría se imponen para distinguir los unos y los otros. Eso fue el 30 de marzo del 92. Eso fue en plena gestión del gobierno de Balaguer, que ya estaba sometido a las primeras presiones que luego se manifestaron o se comenzaron a implementar durante la gestión de Leonel Fernández, de la política que venía del norte, de la economía neoliberal, que para hacer honor a la verdad, se comenzaron a implementar en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, con Bernardo Vega en el Banco Central, que produjo aquel estallido del 24 de abril de 1984, cuando la población, reaccionando a las medidas que se habían tomado durante la Semana Santa, como Pablo acechado, ¿no? De que vamos a hacerle una Semana Santa, la gente está rezando. Rezando no, paseando también, de vacaciones, demás. Y cuando lleguen el lunes, pues ya eso va a ser un hecho consumado. El lunes fue que se armó, porque se fue el 24 de abril. Que por cierto, nunca se ha sabido, ni se ha dicho realmente, ni oficialmente, cuál fue la cantidad de víctimas, de muertos que hubo con esos acontecimientos. Yo tengo el testimonio de que los heridos que se estaban llevando a la Gómez Patiño tenían todos heridas en la cabeza, lo que quiere decir que había contingentes militares que estaban disparando a matar, porque a la cabeza no se dispara a jugar. Yo tengo también el testimonio de un militar que había sido constitucionalista, que me dijo: en mi zona no hubo un solo muerto, pues yo reuní a los militares y dije: cuidado el que me trae un muerto aquí. Entonces ahí no hubo ninguna baja, pero había otros contingentes que ya estaban tratando de crear el colapso del gobierno. Realmente fue un momento, y esos muertos, señores, hay que ponérselos, apuntárselos a dos personas: a José Francisco Peña Gómez y a Bernardo Vega. Bernardo Vega, autor del programa de gobierno de Jorge Blanco, y a Peña Gómez, que había convocado a la plana mayor del PRD en el Palacio del Ayuntamiento con el director o jefe de la misión del Fondo Monetario al lado, donde solicitó el compromiso del PRD en apoyo a las gestiones que se estaban haciendo con el Fondo Monetario Internacional. Y cuando yo le cuestioné que no se podía entregar la soberanía de la República en una encerrona con el Fondo Monetario Internacional, me contestó: aquí no se puede hablar de soberanía después que gastamos alegremente el dinero de la deuda que hay que pagar. O sea, le estaba dando testimonio de su compromiso con el pago a los acreedores de la República, con el cobrador sentado al lado, el señor González, director de la misión del Fondo Monetario. Así son las cosas. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y volvemos. Bueno, yo creo que no podemos dejar de hablar de lo que pasó en el 94 con el Plan Éxodo
porque la crisis que sobrevino, ¿verdad? Tú recordarás, fue cuando Joaquín Balaguer se negó a las pretensiones que tenía el entonces presidente Clinton de que la República Dominicana cogiera 22 campamentos de refugiados haitianos porque tenían Haití ocupada con las tropas norteamericanas. Entonces Balaguer se le plantó y se negó. Y hay que decir que, bueno, él sacó fuerza de abajo, de donde a veces hay que sacarla, para contestarle y decirle que no. Y yo tengo aquí las palabras que él pronunció. En un momento en donde todos los presidentes de América estaban negados a recibir a los haitianos. Y dijo Balaguer: funcionarios del gobierno norteamericano y organismos internacionales han insistido en que la República Dominicana conceda refugio a los haitianos que están abandonando su país en embarcaciones hacia los Estados Unidos y algunos otros destinos. Asimismo, esos funcionarios me reiteraron el compromiso del gobierno norteamericano de responsabilizarse por completo de todos los gastos que conllevaría la construcción de las instalaciones que servirían de campamentos en territorio dominicano a los refugiados haitianos, asegurando además que proveerían toda alimentación y medicamentos que sean necesarios en los mismos. A cambio, prometen interceder favorablemente ante bancos y otros organismos extranjeros para la concesión de préstamos a nuestro gobierno, para que podamos continuar con nuestra política de construcción. No faltaron tampoco las promesas y el ofrecimiento de de reconocimientos y honores a mi persona por renombradas instituciones extranjeras. Mi respuesta fue que ya que ellos se comprometían a asumir todos los gastos que acarrearían las construcciones y mantenimiento de dichos campamentos en nuestro país, entonces lo adecuado era que los hicieran al otro lado de nuestra frontera, en el mismo Haití, pero no de este lado de la frontera, no en suelo dominicano. Agradecí el ofrecimiento de los préstamos, informándoles que nuestro gobierno continuaría la política de construcción en la medida que nuestros ahorros internos lo permitieran, aclarándoles además que yo no necesito honores ni reconocimientos extranjeros, mucho menos a tan alto costo para nuestra nación como presidente dominicano. Sería para mí un auténtico despropósito aceptar el asentamiento de haitianos en tierras dominicanas, un desconocimiento, una negación y una ofensa a la memoria de tantos y tantas dominicanos que todos lo sacrificaron por la patria, por esta patria de Duarte, de Sánchez y Mella. Bueno, yo te iba a decir que debemos recordar que los 22 campamentos que originalmente se le buscó la localización no eran limitativos. Cada campamento de eso era para 20.000 haitianos. Y algo más. Sí, y decía al final de la lista de los campamentos que serían utilizados todos los campamentos, o serían montados, construidos todos los campamentos que fuesen necesarios para llenar los requisitos de esa emigración que se estaba promocionando hacia acá. También había una nota para evitar que llegaran allá a donde se estaban llegando. No, porque Clinton, ¿no? Sí, porque Clinton en su campaña proselitista había dicho que iba a permitir que refugiados haitianos no fueran a los Estados Unidos. Y tan pronto él ganó las elecciones, empezaron a construirse una cantidad de barquichuelos, lanchas, goletas para irse a los Estados Unidos. Entonces fue cuando los Estados Unidos se asustaron, bloquearon esa zona, captaron a toda esa gente que ya se había embarcado, varios miles de ellos, y los enviaron a Guantánamo. En Guantánamo los tuvieron ahí en un campamento durante unos cuantos días, hasta que pudieron organizar la manera de devolverlos a Haití. Y cuando los devolvieron, cada uno de ellos le dieron
una pasta de dientes, un cepillo de dientes, creo que algunos jabones, y además les regalaron creo que $10 o $15 a cada uno. Y fue cuando le dieron mucho calor a la formación de esos campamentos. Oye lo que dijo en esa oportunidad el presidente Caldera de Venezuela, que siempre dice que tienen una deuda histórica con Haití. Sí, Nos produce mucha pena la deplorable situación de los haitianos. Siempre los hemos ayudado y estamos en disposición de ofrecer cualquier tipo de ayuda humanitaria, pero acceder a brindarles asilo en nuestro país es muy diferente. Esa descabellada propuesta es imposible de aceptar. Los venezolanos no me lo perdonarían nunca. Sería incapaz de traicionar la confianza que por segunda ocasión han depositado en mí. Esos son los que tienen la deuda con Haití. Sí, por las armas aquellas que A Bolívar recibió Bolívar en su De campaña de Petión. Sí, de libertad, cuando se independizaron todos esos países, ¿no? Y esas armas, que fueron las que enviaron con Leclerc, eran para las 50.000 tropas que vinieron y que fueron diezmadas básicamente por el paludismo y la fiebre amarilla, sobre todo la fiebre amarilla, que fue la que ocasionó la muerte de Leclerc. Y ahora que estamos recibiendo también el impacto de todas estas epidemias que están llegando a nuestro país y causando lo que todo el mundo ya conoce, quiero recordarle a los que oyen este programa que no es la primera vez que a través de la frontera haitiana recibimos esa contribución en detrimento con la salud y el bienestar de nuestro país, porque yo estoy cansado ya de oír hablar de la matanza de los haitianos. Nadie ha dicho nunca cuántos haitianos se murieron en la famosa matanza, pero yo cada día tengo más dudas sobre esa matanza, por dos razones. En primer lugar, yo que soy un arqueólogo aficionado, me he pasado media vida escarbando en los residuarios de los indígenas nativos de aquí, de los taínos, y he llegado a la conclusión de que había mucha mortandad infantil, porque hay una cantidad de restos humanos de niños en proporción con los de los adultos. Los restos de los adultos se reconocen muy bien porque todos tenían la frente aplanada. Los indígenas ponían una especie de banda aquí para aplastar esto y poder colgar por ahí una especie de hamaca que se colgaban en la espalda para llevarlo, transportar las cosas que fueran pesadas, ¿no? Pero yo he visto cantidad de huesos y de restos humanos, todos indígenas. Y entonces he oído hablar de que se ha sacaliñado tanto la matanza de los haitianos. Pero yo nunca he visto los restos de uno de esos haitianos. No, ni nunca se ha hablado de eso. ¿Dónde enterraron a esa gente? No, y sobre todo por las cantidades que se están mencionando. Se han jugado, ¿sí? Yo no quisiera que se terminara el programa sin que tú me dijeras tu opinión sobre esta situación que se ha planteado, porque el Consejo de la Seguridad Social ha incorporado a los haitianos regularizados a la condición de estar al amparo y ya veo que la Asociación de Clínicas se ha planteado y dice eso va a quebrar el sistema, y ellos están negados de plano. Sí, yo conozco muy bien al doctor Mena. Él trabajó conmigo muchos años y conozco sus preocupaciones. Y debo decir lo siguiente, todo el mundo sabe cuáles son las precariedades
ese servicio que se ha estado implementando aquí en los últimos años. Perdóname, y dijo el representante de creo que de la Asociación de Maestros Constructores. Sí, yo lo he tenido en mi programa ya varias veces. Que eso no se podía hacer cuando hay tantos dominicanos que están fuera del sistema. ¿Cómo van a meter a los haitianos cuando se están quedando fuera tantos dominicanos? Más de medio millón de sopetón, 568,000 o algo así. No, son 280 y tantos. Bueno. Sobre un sistema Precario. no solamente precario, sino que no solamente no está funcionando bien, nadie sabe cuál va a ser el destino final de ese sistema, porque hay muchas quejas lagunas y hay muchas quejas. De manera que, pero yo estoy sorprendido porque yo veo que cada día las cosas se complican más, las enfermedades que están viniendo, hay una serie de enfermedades que están llegando que ni siquiera se conocen aquí, como el Zika Por cierto que ayer yo vi un paciente que me parece, porque tenía la conjuntivitis que tiene el Zika y la erupción que tiene el Zika y demás. Dicen que no, que todavía no hay Zika aquí. Pero para mí ese paciente tenía Zika, o tiene. Veo en la prensa también que en la frontera el embajador, ¿cómo se llama él? Que fue embajador en Haití y tiene una fundación Ciencia y Arte. Y bueno, ha organizado una feria, no es la primera, siempre con el auspicio y el dinero del gobierno haitiano. Entonces, y dominicano. Sí, y ahí está promoviendo el proyecto binacional de Juan Vicini. Sí, ese señor es parte de eso. Hace años ya que él hace todos los años esa feria. Sí. Y alguien me explicó que no sé qué combinaciones tiene él ahí, que eso es una especie de negocio que tiene con esa. Pero se lo financia siempre el gobierno haitiano. Pero ahí yo no me explico. Tiene parte del financiamiento del gobierno dominicano también. Y no, bueno, no dudaría que del haitiano, porque su esposa es francesa. Es francesa. Y, Jacqueline Boy. Sí, y es muy francofónica. Porque le gusta mucho estar con el francés y hablando del francés y demás. No, el punto es que cómo es que se va a llevar adelante ese proyecto cuando no hay gobierno en Haití. Y no sabemos si va a haber gobierno, porque con ese ensayo que hicieron de elecciones y las protestas que se están produciendo, ahí no va a haber gobierno por ahora. Pero esta gente quiere seguir adelante con su proyecto. Se nos acabó el tiempo, como sucede siempre con estos 25 minutos. Pero gracias por volver. No, gracias por invitarme cada vez que tú y quieras. por darnos apoyo. Venimos y el testimonio de que Unión Nacionalista sí contribuyó a la formación del Frente Patriótico. Y está viva todavía. Habló Leopoldo Espaillat Nanito. Hasta luego. Teleimpacto, lo que necesitas saber. ¿Para qué sirve la política monetaria? Llegó el esperado momento de comprar tu vivienda y tienes que solicitar un préstamo hipotecario. Pero te encuentras con una economía con posibles debilidades, en la que el valor del dinero podría subir o bajar sin control. La inflación podría tragarse tu sueldo si es muy alta o quebrar tus negocios si es demasiado baja. Y las tasas de interés podrían variar tan rápidamente que te daría temor tomar ese préstamo que necesitas. En fin, que no habría estabilidad ni confianza en la economía para que puedas realizar tus sueños. Para evitar esa situación, el Banco Central tiene la responsabilidad de hacer política monetaria,
aumentando o disminuyendo la cantidad de dinero que circula en la economía para adecuarla a la demanda real, mantener la estabilidad de precios, garantizar el valor del dinero, controlar la inflación y cuidar que las tasas de interés, darse tu sueldo si es muy alta o quebrar tus negocios si es demasiado baja. Y las tasas de interés podrían variar tan rápidamente que te daría temor tomar ese préstamo que necesitas. En fin, que no habría estabilidad ni confianza en la economía para que puedas realizar tus sueños. Para evitar esa situación, el Banco Central tiene la responsabilidad de hacer política monetaria